Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 14 de abril, 16 del mes de Nisan, en el calendario hebreo. Shavua Tov, una excelente semana para todos. Moadim lesimcha, así nos saludamos durante los días de Pesaj. Llevamos 556 días de guerra y todavía hay 59 rehenes allí en la Franja de Gaza. Hemos pasado un fin de semana entre una fiesta que no puede ser festiva, valga la expresión, porque hay secuestrados, asesinados, soldados heridos, soldados caídos, ciudadanos desplazados que todavía no pueden regresar a sus casas y al mismo tiempo misiles y cohetes que nos recordaron que esto todavía no ha terminado. Pero seguimos adelante y eso se nota hoy en el aeropuerto internacional Ben Gurión, por donde hoy pasan miles de israelíes camino a unas vacaciones de Pesaj, a desconectarse un poco. Porque hoy, exactamente hace un año, fue el primero de los ataques con misiles de Irán a Israel durante esta guerra, y aquí estamos ahora, después de un fin de semana en el que también comenzaron las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, que quiere llegar a un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Vamos a ver qué nos dicen al respecto los diarios hoy aquí en Israel. Comencemos con Israel Hayom, que abre su edición con las imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder supremo de Irán, Ali Khamenei. El encabezado dice: preocupación en Jerusalén por las conversaciones entre Irán y Estados Unidos que comenzaron el sábado en Omán. El título destaca: fuente israelí, las conversaciones podrían tomar semanas. La bajada agrega: los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos e Irán se reunieron en forma directa. En realidad, los representantes de Estados Unidos e Irán es más correcto. Aclaración: en realidad, la reunión fue indirecta, pero después se encontraron en el pasillo, en una casualidad bastante bien planificada, de modo que cada una de las partes puede decir que el diálogo fue directo o indirecto según como lo quiera presentar. Estados Unidos quiere diálogo directo, Irán no, y cada uno ahora está contando en sus medios de comunicación que fue como él lo quiso. Vuelvo a la bajada de Israel Hayom y citan a Donald Trump: va muy bien, las conversaciones van muy bien. Una fuente iraní: Estados Unidos no exigió el desmantelamiento del programa nuclear, y esto creo que es la clave de toda la información que vamos a compartir. Y el Wall Street Journal, este diario norteamericano, también está citado en esta etapa: Irán pidió alivio a las sanciones a cambio de limitar su programa nuclear. Empecemos por decir que la primera ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos fue breve, duró menos de una hora, y que las partes acordaron volver a reunirse. Ahora hay informes que indican que la segunda reunión sería en Roma. En el artículo del diario Yediot Aharonot de hoy que estamos viendo, también nos hablan de la preocupación israelí por los informes que indican que el borrador de acuerdo que presentó Estados Unidos no incluye esto que recién mencionábamos, la exigencia del desmantelamiento completo del programa nuclear de Irán. En Israel, dice el diario, hay preocupación porque todos los reportes que salieron este fin de semana de Omán indican que el borrador que presentó Estados Unidos, no Irán, no incluye el modelo libio del cual habló el primer ministro Netanyahu hace unos días, que es el que Israel considera correcto y necesario. O sea, como decíamos, el desmantelamiento completo del programa nuclear de Irán. Según Yediot Aharonot, si bien en Israel no lo dirán oficialmente, las autoridades israelíes creen que incluso si se firma un acuerdo, este será
muy malo. Irán está muy cerca de obtener una bomba nuclear y en Jerusalén, dice el diario, temen que el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, logre manipular al enviado de Trump, Steve Witkoff, que no es diplomático ni tiene experiencia en este tipo de negociaciones y además está ocupado al mismo tiempo en temas de máxima importancia como las negociaciones por los rehenes israelíes, tratar de lograr la paz nada menos que entre Rusia y Ucrania y el programa nuclear de Irán, y la lista es larga. La principal preocupación, continúa el diario Yediot Aharonot, es que Trump prefiera un acuerdo mediocre, no tan bueno, a un enfrentamiento militar con Irán. Todo parece indicar que en Israel, sigue el diario, prefieren que las negociaciones fracasen y que la opción militar creíble siga sobre la mesa. Mientras tanto, el jefe de la Fuerza Aérea israelí, Mayor General Tomer Bar, visitó Estados Unidos para reunirse con su homólogo estadounidense, el general David Alvin. Alvin reveló la visita en su cuenta de X, que allí estamos viendo, y en la que dice: fue un honor dar la bienvenida al Pentágono recientemente a mi homólogo israelí, el Mayor General Tomer Bar, la alianza entre Estados Unidos e Israel y el vínculo entre nuestras fuerzas aéreas es un pilar de la seguridad internacional y regional. Tzal, las Fuerzas de Defensa de Israel, no anunciaron la visita de Tomer Bar a Estados Unidos ni la comentaron posteriormente, pero según indica hoy el diario Yediot Aharonot, se puede estimar que el núcleo de los contactos entre Israel y Estados Unidos a este nivel tiene que ver con una sola pregunta: ¿qué sucederá si las negociaciones entre Washington y Teherán fracasan? E incluso puede llegar a ser que tengan que ver con los preparativos necesarios para el caso de que ese fracaso se produzca. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a otras negociaciones que recién también mencionaba por la liberación de los rehenes que están en la Franja de Gaza, y según informó esta mañana Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, familiares de los secuestrados se contactaron con funcionarios de la administración Trump y les pidieron que incluyan este tema, el de los secuestrados, en las conversaciones con Irán. De acuerdo con Galei Tzahal, en el gobierno de Trump confirmaron que recibieron este mensaje, pero no hicieron comentarios sobre su contenido. Nos vamos ahora a la primera plana del diario Ma'ariv, que trae en tapa una foto de Pesaj en la Plaza de los Rehenes, con ausencias y sillas vacías. En este momento se sigue negociando algo entre la propuesta egipcia y la de Witkoff, o sea, la liberación de 9 o 10 secuestrados. Israel insiste en la liberación en grupos, no todos juntos, porque no quiere terminar ahora la guerra y retirar al ejército de la Franja de Gaza. En Hamás dicen que si liberan a un grupo, ya sea 9, 10 o 5 rehenes, según se habló en las distintas fórmulas, la administración Trump debe comprometerse a que obligará a Israel a negociar la segunda etapa y no volver a cortar las negociaciones nuevamente una vez que sea liberado el primer grupo de rehenes en este eventual acuerdo. En la mañana de hoy, el primer ministro Netanyahu informó a los padres del rehén Eitan Mor que el gobierno está trabajando en un acuerdo para liberar a 10 de los rehenes restantes en una primera etapa. Y el titular, vuelvo a la tapa de Ma'ariv, porque el titular dice: Idán quedó solo en los túneles, y se refiere por supuesto al rehén israelí estadounidense Idán Alexander. Este fin de semana Hamás difundió un video como parte de su guerra psicológica. Ya conocemos, sabemos cómo funciona esto, una prueba de vida de Idán Alexander. Idán en este video le reclama a los gobiernos de Israel y de Estados Unidos por qué no lo liberan, y dice que
Hace algunas semanas Hamás estaba dispuesto a liberarlo, pero ellos rechazaron la propuesta. Muy difícil de verlo, pero vamos a verlo de todos modos, corresponde. למה אני היום פה סובל בלילות מסיוטים? כל יום אני שומע את הקול של אמא שלי, של אבא שלי, של אח שלי הקטן, כל יום אני שומע את הקול שלהם. למה אני היום פה? למה? כל יום אני שומע את הקול שלהם. למה אני פה? למה אני פה? למה? ¿Por qué estoy aquí? Por las noches tengo pesadillas, escucho la voz de mi madre cada día, escucho la voz de mi padre, de mi hermano pequeño, cada día escucho sus voces. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? Y repite, grita una y otra vez, ¿por qué? Lama. כל יום אני רואה את האזרחים של מדינת ישראל מפגינים, עושים כל דבר בכוח שלהם, וכל העולם לא מקשיב להם. כל יום אני רואה את התמונות שלי, את התמונות של כל שאר האסירים, בכיכר החטופים, בבימה, בכל תל אביב, בכל רחוב. למה? למה? אתם לא מפסיקים את המלחמה, תגידו לי למה? Cada día veo a los ciudadanos israelíes, dice Idan, que hacen manifestaciones, hacen todo lo que pueden, y nadie en el mundo los escucha. Cada día veo mis fotos, o sea, en los pósters que la gente lleva en las manifestaciones, y las fotos de los otros prisioneros, o sea, los secuestrados, en las palabras que le dictó Hamás, en la plaza de los rehenes, en la plaza Abima, por todo Tel Aviv, en cada calle. ¿Por qué? ¿Por qué no dejan de ignorarnos? Les dice a esos gobiernos. Díganme por qué. Y más allá de que, como decía, el texto evidentemente le fue dictado por Hamás y cada palabra que Idan dice es por obligación y bajo control de Hamás, la desesperación es verdadera, no cabe duda. Idan llegó a Israel como soldado solo, vino a Israel para enrolarse, para alistarse como combatiente en las fuerzas de defensa de Israel, y el fin de semana del 7 de octubre, como era fiesta y hacía falta que algunos soldados se quedaran en la base, él se ofreció como voluntario para que otros de sus compañeros pudieran pasar la fiesta con sus familias. Después de la difusión del video, el comandante en jefe de Tzahal, Eyal Zamir, se comunicó con los padres de Idan Alexander y les dijo: hacemos todo lo posible por traerlos de vuelta. Considero esto la misión más importante, mía y de Tzahal. Los padres de Idan, Yael y Adi también difundieron un video en el que llamaron al gobierno de Israel a buscar un acuerdo. En las últimas horas, una delegación de Hamás llegó a El Cairo y en Israel hubo informes según los cuales hay avances en las negociaciones y un cambio significativo en la postura de Hamás. Esta madrugada, la cadena saudita Al Arabiya informó, según sus fuentes, que existe un acuerdo inicial para aumentar la cantidad de rehenes que serán liberados por la organización terrorista. Según el informe, Hamás presentará a los mediadores un reporte sobre cada secuestrado sobre su situación, su estado de salud, y se elaborará un acuerdo para la liberación de los secuestrados en 2 etapas y según calendarios específicos. Eso es lo que dice este reporte. Además, el debate sobre la presencia o el exilio de los líderes de Hamás en la Franja de Gaza se posterga para una etapa posterior. Al Arabiya agrega en este reporte que Estados Unidos informó a los mediadores que presionará a Israel para que acepte la nueva propuesta y que el nuevo acuerdo también promete formular un esquema para traer ayuda humanitaria y abrir los cruces hacia Gaza. Y esta parte del informe, por lo menos, parece ser también parte de la presión, valga la expresión, y no sé si fui clara, como una especie de spin, un informe que se da con la intención de que algo suceda. Mientras tanto, según este medio, los mediadores se encuentran en la penúltima etapa de la redacción del acuerdo de alto el fuego y de liberación de rehenes e intercambio por terroristas presos en Israel.
Tanto Estados Unidos como los mediadores quieren alcanzar un acuerdo antes de finales de este mes. El diario árabe Al-Quds Al-Arabi informó anoche que Hamás quiere fuertes garantías, dicho esto entre comillas, de que Israel no volverá a la guerra después de que sean liberados los rehenes y que hubo una reunión de los distintos grupos terroristas que están en la Franja de Gaza, a los que ellos llaman facciones palestinas, y en esa reunión estuvieron de acuerdo en que no habrá treguas temporales, solamente aceptarán el fin de la guerra. Mientras tanto, Tzahal continúa ampliando la incursión en la Franja de Gaza. En el sur de la franja, el ejército completó la toma del corredor Morag, el que separa Rafah de Jan Yunes. Terminaron de rodear Rafah y el ingreso al norte de la franja a Daraj Tufaj, una ampliación del cerco a la ciudad de Gaza. El cronista experto en temas militares de Canal 12, Nir Dvori, explicaba anoche que en los próximos días el 40% de la Franja de Gaza estará en manos de las fuerzas de defensa de Israel. También habló sobre la decisión de cambiar el modus operandi. Ya no hablamos de entrada y salida de cada uno de los lugares donde el ejército opera, como se hacía hasta ahora, sino ingreso y permanencia. Las tropas se quedan en cada uno de esos lugares para intentar con esto, junto con el hecho de que no está ingresando ayuda humanitaria a la franja, entonces con todo esto intentan que se logre presionar y empujar a Hamás a la mesa de negociaciones y al logro de un acuerdo y la liberación de los rehenes. Mucha gente se preguntaba este fin de semana cómo es posible que, a pesar de esto, todavía sigan lanzando cohetes desde la Franja de Gaza. El goteo, como se conocía acá y que teníamos antes del 7 de octubre, que el sur de Israel tuvo durante tantos años, lo cierto es que ayer sonaron las alarmas en la zona aledaña a la Franja de Gaza, en el área del Kibutz Reim, y el ejército informó que fue interceptado un cohete lanzado desde la franja. También el sábado fueron lanzados misiles desde la franja, también el viernes, después de las ráfagas de la semana pasada a Ashdod y Ashkelon. Y ayer a las 6:15 de la tarde se oyeron las sirenas en todos esos lugares que estamos viendo en el mapa. Nosotros ya lo conocemos, este mapa que nos indica los lugares donde los israelíes tuvieron que correr a los refugios ayer. Jerusalén, el área de Modi'in, Gush Dan, Ashfelá, todo el centro del país, todo eso debido a un misil balístico disparado por los hutíes desde el Yemen. Cayeron trozos de misil en la zona de Hebrón. En torno al aeropuerto Ben Gurión, algunos aviones debieron retrasar el aterrizaje, o sea, permanecer en el aire, entre ellos un vuelo de la compañía Arquía que venía desde Eilat y un avión jordano que se dirigía hacia Amán. En las últimas 2 semanas, si bien no hubo sirenas, los hutíes sí siguieron disparando misiles y lanzando drones hacia Israel, que fueron interceptados fuera del espacio aéreo israelí. Incluso este viernes el ejército de Jordania informó que un dron cayó en su territorio y produjo un incendio. Era un dron de los hutíes que obviamente se dirigía hacia Israel. Y mientras tanto, tres ex jefes del Mossad y 250 exfuncionarios de esa institución firmaron un mensaje de apoyo a los integrantes de la Fuerza Aérea que publicaron la semana pasada una carta en la que llamaban a liberar a los 59 rehenes que quedan en Gaza, incluso a costa de cesar la guerra. Lo cierto es que cada vez son más los grupos de la población israelí que se suman a este reclamo.
otras unidades del ejército como paracaidistas, tanquistas, médicos y más. Por supuesto, el tema es objeto de polémica, ya que hay una parte de la población israelí que está de acuerdo con estas cartas, hay quienes dicen que están de acuerdo con el contenido, pero que los militares no deberían expresarse así sobre cuestiones políticas o en contra de las misiones que cumple el ejército, que no pueden hacerlo. Otros que no están de acuerdo con el mensaje en sí y sostienen que hay que seguir la guerra porque solo la presión militar sobre Hamás hará que libere a los rehenes. Muchos analistas sostienen que, aunque Israel cese ahora la guerra para liberar a los secuestrados, Hamás tardará muy poco en volver a darle motivos, razones que justifiquen volver a los combates, volver a atacar a Hamás en la Franja de Gaza, actividad terrorista, excavando túneles, disparo de cohetes, en fin, lo que hace Hamás. Muchos ponen como ejemplo lo que sucede en el Líbano, donde Israel llegó a un acuerdo de cese de fuego y, sin embargo, con respaldo de Estados Unidos, sigue presente en el terreno y con ataques cada vez que detecta una actividad terrorista de Hezbollah, cada vez que lo ve necesario o que observa algún peligro para la población israelí. Y a propósito del Líbano, hace unos días trajimos informes provenientes de ese país que hablaban sobre la intención del presidente Joseph Aoun de iniciar un diálogo para el desarme de Hezbollah e incluso reportes que decían que la organización estaría dispuesta a ese diálogo. El diario Maariv de hoy nos muestra una imagen de la ruta hacia el aeropuerto internacional en Beirut y la noticia dice que recientemente se terminó el contrato que tenía Hezbollah para difundir su propaganda en esos carteles que vemos a los costados de la ruta. Por lo tanto, los pósters de Hezbollah, muchos de los cuales tenían la imagen del ex líder Hassan Nasrallah, ya no están, fueron quitados. Ahora hay una nueva campaña. En los pósters se ve la bandera nacional y se lee: una nueva era comienza en el Líbano. Mientras tanto, una fuente de Hezbollah que habló con la agencia de noticias francesas AFP dijo que la organización ya se retiró de la mayoría de los puestos militares que mantenía en el sur del Líbano y los entregó al ejército libanés, tal y como lo indica el acuerdo de cese de fuego con Israel. El informe dice que 190 de esos puestos militares ya están en manos del ejército, ello de un total de 265. 190 de 265. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como cada día, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.